viaje contigo, descubriendo tu fuerza escondida, iluminando la duda y la herida. Bienvenida a tu espacio consciente, donde tú te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo. Soy Padma Tarot Evolutivo y hoy vamos a darle una vuelta a la intuición. ¿En qué punto te encuentras de manera intuitiva? Déjame decirte, antes de empezar, ¿qué es la intuición? La intuición para mí es esa sensación, esa percepción, incluso esa voz que no sabes muy bien de dónde viene, pero que sale sin que tú le pongas ningún tipo de lógica o de razón. Si esa intuición viene acompañada de argumento, no es tu intuición, es tu cabeza diciéndote o dándote un mensaje, una justificación o una explicación. La intuición es aquello que sabes, pero no sabes por qué lo sabes. Es algo que nace de manera espontánea, de manera como si encendieras una chispa y después ya le puedes buscar el argumento. Pero si esa chispa de inicio viene acompañada de una idea, de un argumento, de una explicación, de una justificación, no es intuición. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. Sombrerito morado, verde o naranja. Cierra los ojos, respira profundo y elige la opción que prefieras o que intuyas que es la tuya. Déjame recordarte que son energías generales, que no todo tiene por qué cuadrar contigo. Suelta aquello que no lo haga o guárdalo en el cajón desastre por si te resuena más adelante. Lo que nunca debes hacer es encajar el mensaje a la fuerza. Si fluye, fluye, y si no, no pasa absolutamente nada. Pues dicho todo esto, si ya has elegido tu opción, empezamos. Bienvenidos, bienvenidas, brujitos, brujitas que habéis elegido el sombrerito de color morado. Y vamos a ver para vosotros cómo estamos con la intuición, en qué punto estáis a nivel intuitivo. Y a partir de ahí veremos a ver cómo se desarrolla la lectura. Bien, pues creo que en este caso, estáis ahí que no sabéis bien, a lo mejor ni qué es mente, qué es intuición, hacia dónde tengo que ir, ¿no? Estás ahí pensando, bueno, y esto, la intuición, sí, vale, pero realmente, ¿cómo la puedo diferenciar? ¿Cómo realmente es? No sé si es intuición, si no lo es. Así como la opción anterior era más bien un cierre, aquí veo como mucha incertidumbre o indecisión, incluso duda, ¿no? de cómo o de qué es, o hacia dónde, si realmente le tengo que hacer caso, si no, si lo que estoy pensando es intuición o es pensamiento, es razón, etcétera, ¿no? Vamos a ver.
Venga. Wow. Voy a sacar otra. Estás como muy confuso, muy confusa. Por un lado te gustaría desarrollar, quizás me da la sensación, que eres una persona muy lógica, muy de cabeza, y sí que en estos momentos, quizás por eso veo tanta confusión, quizás en estos momentos te estás como planteando, ¿no? El tema, o has intuido algo, etcétera, ¿no? Y algo que se ha despertado y que se te está moviendo esa energía un poco de manera interna, ¿no? Y como para, ¿cómo te explico? Es como que en estos momentos te interesa el tema para poder utilizarlo y para, de alguna manera, abrir alguna puerta, ¿no? Te gusta ese momento de, ay, me gustaría saber qué tengo que hacer a través de esa intuición, pero tienes una mente muy lógica, muy, con perdón de la expresión, un tanto cuadriculada, ¿no? Y es como que todo lo riges por la mente. A todo le quieres encontrar el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el de qué manera. Y como decían anteriormente, la intuición no tiene razón, se expresa. Y una vez se expresa, cuando le ponemos el argumento, ya estamos argumentando desde la lógica, no desde la intuición. La intuición es esa chispa, esa respuesta, esa cosa que te nace sin saber de dónde, ni cómo, ni por qué, ni a dónde, ni de qué manera. Y ahí es como que te encuentras en esa disyuntiva, pero porque no porque no tengas la capacidad, sino porque realmente tienes un hándicap, que es tu propio ego, tu propia cabeza, tu propio pensamiento, que está muy por encima de eso, ¿no? Fíjate, creo que tienes, en este caso, vosotros, los que habéis elegido ese sombrerito, hay que conectar con uno mismo. Te iría muy bien la meditación, te iría muy bien algún tipo de herramienta, ejercicio en donde puedas conectar contigo mismo, el escucharte, el sentirte, el percibir tus propias energías. Porque, como te digo, mira, hay personas que son muy mentales y hay personas que son muy emocionales. Y no es bueno ni malo. El problema es que cuando somos muy racionales, obviamos la parte emocional. Cuando somos muy emocionales, tendemos a obviar la parte mental. Lo ideal es esa conexión de ambas polaridades, ¿no? Porque todos tenemos ambas polaridades. Todos. La cosa es que según la vida
o cómo nos percibamos, pues solemos empoderar una parte más que otra, por circunstancias, ¿eh? Entonces, en este caso, es importante, fíjate que la lectura termina con un 2 de copas, ¿no? Porque he intentado ver, pero sí que hay un hándicap aquí en esa opción muy importante, que es el hecho de la mente, una mente muy, muy empoderada, muy autoritaria, vamos a llamarlo así, con un diálogo muy, muy claro y muy directo hacia ti mismo o hacia ti misma, y que probablemente en ocasiones, cuando te sientes, ¿no? Como te decía, porque me da la sensación que estás en esa disyuntiva, tu misma mente te dice, ¿qué dices? Si esos son tonterías, esos son paparruchas inventadas, ¿no? Y no tiene ningún sentido que busques esa intuición o que te dejes guiar por esa intuición. Déjate guiar más por mí que por esas elucubraciones sutiles, ¿no? Energéticas, que no tienen ningún sentido. Pero tú aún y así no acabas ni de creer a tu mente, ni de abrirte al 100% a la intuición, porque estás como en esa puerta, ¿no? De ¿qué hago? ¿Entro o no entro? ¿Me estoy volviendo chiripita o no? ¿Sabes? Y ahí falta esa conexión con tu parte interna, con saber escucharte, saber mirarte a los ojos, saber que tú a ti mismo no te vas a hacer ningún tipo de daño, que esa intuición también forma parte de ti y que es igual de importante o más que el resto de tus partes, ¿no? Probablemente esa mente me voy a tirar un poco a la piscina, pero me da la sensación que esa mente te encapsula en pequeñas burbujas, ¿no? Eres esto, eres lo otro, eres lo de más allá. Y al final lo que debes entender es que eres un todo, no eres pequeñas cosas, no eres lógico por un lado, frío por otro, distante por otro, no. Eres todo un pack. Y en ese pack entra también soy intuición, soy amor, soy amigo, soy emocional. Pasa que a veces, por el proceso vital de cada quien, ¿no? Nuestra mente intenta protegernos como sabe, con las herramientas que ha ido obteniendo a lo largo del tiempo de la vida, y a veces no es lo más conveniente para nosotros. Entre otras cosas porque iniciamos la lectura con un 2 de bastos. Y esta carta lo que te está diciendo es que tú ya no eres el que eras. Tú has transitado un camino, has aprendido, has obtenido herramientas, conocimientos, experiencias, etc. Y ahora tienes que mirar desde quién eres hoy, no desde quién eras antes. Y eso conlleva también convencer a esa mente de que tiene que dar ese salto al presente y no utilizar las herramientas que ha venido utilizando durante ese pasado, ¿no? Y empezar a empoderar otras partes de ti, también presentes, también potentes, porque fíjate, te ha salido el carro, es decir, tenemos el blanco y el negro, tenemos las dos energías, ¿no? Podríamos decir esa parte más racional y esa parte más intuitiva, más emocional, el yin y el yang, masculino, femenino. Por tanto, tienes, pero sí que le debes quitar hierro o quitar poder a esa parte más empoderada de ti,
y empezar a darle lugar también a esa parte que también es tuya, pero que quizás no sueles escuchar o no les sueles dar el papel protagonista que se merece. Porque al final eso es como un matrimonio. Papá, mamá, masculino, femenino. Todos somos masculino, femenino o femenino, masculino. Y por ende debemos andar con ambas energías a la par. Es cierto que en la vida pues generalmente siempre hay una que tira más que la otra, pero nuestra función o nuestra responsabilidad es intentar que aunque una gane protagonismo, la otra no se quede demasiado atrás, porque entonces pisamos un poco, cojeamos un poco. Es importante, sombrerito de color morado, que empieces a intentar conectar contigo mismo, a que utilices herramientas como la meditación, la autoayuda, el reconectar o el escucharte, para al final encontrar el camino que te lleve a ese creer y a ese confiar en tu intuición. Vamos a acabar con un ejercicio de intuición. Voy a sacar 2 cartas y te voy a pedir que intuyas tú cómo quieres terminar esta lectura, con qué mensaje está más alineado a ti, y así también personalizar un poco más dentro de esa generalidad. Venga. Pues para ti puedes elegir la opción que más te llame la atención. Y si has elegido esta, la manipulación. Tu mente, tienes una mente altamente manipuladora y probablemente boicoteadora de tu propia intuición. Intenta rebajarle el poder a esa parte más masculina, a esa parte más mental, y dale un poco de protagonismo a esa parte más femenina, más intuitiva, para poder equilibrar y que no te cause tanta duda. Hazlo. Y si has elegido la otra opción, reconsidera todo lo que te he dicho, reconsidera, porque además fíjate cómo este personaje tiene una flor en medio de su pecho y cómo esa flor conecta con sus manos. Reconsidera hacer como te decía, algún tipo de ejercicio energético, de algún tipo de herramienta, terapia, etcétera, para reconectar con esa energía, para poder tener argumentos para rebatir a tu mente cuando te pongas a ello. Pues bienvenido, bienvenida, brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de color verde. Vamos a ver qué tal estás fluyendo con tu intuición, qué es lo que hay ahí. ¿Conectas? ¿No conectas? ¿Te cuesta? ¿No le haces caso porque le buscamos la lógica? ¿O fluyes maravillosamente ante esa intuición? Vamos a ver qué está pasando ahí. Bueno, pues así de inicio te diría que tienes una energía bastante potente como para dejar fluir esa intuición. Sí que es cierto que en ocasiones parece ser que como que te resguardas un poquito en ese huevo cósmico y no acabas de dejarte llevar por esa intuición,
pero de inicio tienes todas las capacidades y herramientas como para conectar maravillosamente con esa intuición. Vamos a ver más profundamente qué es lo que está sucediendo. Para ello voy a utilizar este mazo de tarot, que es como muy visual y así también puedes intuir tú qué es lo que sucede ahí. Ven. Amiga. Lo dicho. Fíjate, lo que te decía con ese hueco cósmico, ¿no? Y esa protección. Y ese no me siento capaz o no creo en esas intuiciones. Porque mi mente va directa a buscar esa razón y a boicotear, por llamarlo de alguna manera, mi intuición. Es decir, yo puedo pensar o puedo sentir en un momento dado que eso no me conviene, pero entonces mi mente, no seas tonta, qué cosas se te ocurren, verás que sí o verás que no, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí nuestra mente está boicoteando esa intuición. ¡Wow! Fíjate qué maravilla, o sea, sin ninguna duda, como te decía, tienes absolutamente todas las herramientas para poder dejar fluir esa intuición, que esa intuición se manifieste. Y no solo eso, sino que además se manifieste por todo lo alto, cobrando protagonismo. Tienes ya de por naturaleza, ya de por sí, una intuición muy afilada. Estás guiada. Sabes que en tu camino hay muchísimas señales que a lo mejor o probablemente no les estás haciendo caso porque estás más enfocada en esa mente, en buscarle la lógica, buscarle la razón a las cosas. Y hay momentos, sobre todo cuando hablamos de esta energía más sutil, como podría ser la intuición, en que la lógica no entra, no hay que buscar el por qué. Yo siempre suelo utilizar una frase: sé lo que sé, pero no sé por qué lo sé, sino simplemente es una certeza interna de que esto es de esta manera. ¿Por qué lo sé? Pues no lo sé, pero sé que lo sé. Entonces, ese es el punto, ¿no? En tu caso, sobre todo, con esa sota de espadas, el boicotear ese saber que sabes, buscándoles razones que a veces no vienen a cuento, porque es evidente que no hay cosas que no vas a saber. Una piel erizada, un pellizquito en el estómago, ¿por qué pasa? Pues pasa porque pasa, ¿no? No es porque te estés poniendo enfermo, no es porque son tonterías, sino porque realmente tienes la percepción y la sensibilidad para poder percibir esa intuición, que no es nada mágico, ojo, que es algo que todos y todas tenemos. La cosa es escucharla y desarrollarla, escucharla y no hacerle caso, o directamente no escucharla. Evidentemente ahí cada quien es libre de hacer con ella, con su intuición, lo que quiera. Capacidades tenemos absolutamente todos. Es cuestión de entrenar. Me dirás, bueno, ya, pero yo a veces me confundo o escucho, pero no me sale. No es que no te salga. Hay que
diferenciar mucho entre lo que es la intuición y lo que es el pepito grillo que viene a boicotearnos. Una cosa es lo que yo deseo, lo que yo pienso, y otra cosa son esas emociones que saltan de manera ilógica, que no sabes el por qué has tenido esa sensación o has percibido algo. En cuanto tú estás argumentando una percepción, deja de ser intuición y pasa a ser lógica. Y ahí creo que te puede ir muy bien entender esa diferencia, porque cuando yo le pongo argumento, deja de ser intuición. No es intuición, es mi mente queriendo escribir, ¿no? Una historia, un diálogo, un deseo, una expectativa, lo que sea. Pero bueno, volviendo a las cartas, como te decía, hay como una sensación, ¿no? de no tener la capacidad, o de no creer en que tengas esa capacidad, o a lo mejor en algunas ocasiones te has podido dejar llevar por una supuesta intuición y como no has acabado de acertar, pues es como, buah, yo no sirvo, yo no me voy a hacer caso, porque al final no sale nada de lo que pienso o de lo que siento, ¿no? Y al final es eso, es que no es intuición, sino es pensamiento, es una razón, es tu cabeza intentando dirigirte hacia una dirección, hacia un lugar o hacia una sensación en concreto. Fíjate que sale también el 3 de oros, que nos está hablando de ese trabajar, de ese buscar herramientas para poder creer y confiar y asegurar esa intuición, en que con un poco de ganas, con un poco de ayuda, sin crearte expectativas, sin creer que voy a entrar a un lugar y voy a decir, uy, esa persona malo y malo, ¿no? O sea, es un poco el dejarte llevar, el dejarte fluir, y que tampoco está activada 24/7 para tu uso y disfrute, sino que es algo realmente que tu cuerpo, ¿no?, te va a ayudar a despertar, pero todo requiere ese proceso, todo requiere ese tiempo. Sin ninguna duda, si te pones a ello, si le das el tiempo y si realmente, a pesar de los errores, sigues confiando en tu intuición, yo te puedo asegurar que vas a abrirle la puerta a algo maravilloso, porque tienes muchísima capacidad, tienes muchísimas herramientas, pero te proteges de ellas. Y es importante poder de alguna manera transformar esta manera de vivir, ¿no?, tu intuición o esa parte de ti. Además creo, fíjate, que como te decía, acaba la tirada con 3 arcanos mayores, con lo cual el mensaje es claro y contundente. Estás guiado. Yo me atrevería a decirte, mirad que yo no suelo mezclar, ¿no? Pero en este caso me da la sensación de que tienes una guía, una mujer, una figura que podría ser de un ancestro o una abuela femenino, muy presente, y que quizás incluso tú la puedes llegar a percibir. Y a lo mejor esa percepción, ¿no?, es también un poco lo que bloquea un poco el miedo, el me protejo, el no quiero escuchar, el no quiero saber, el no quiero intuir, etc. Como te decía, estás tremendamente guiado.
intenta avanzar, transformar todas esas ideas o todas esas creencias que puedan limitarte en algo que te ayude a avanzar y a dejarte llevar. Fíjate que terminas la lectura con una suma sacerdotisa, que es la bruja, ¿no? de los arcanos mayores. Obsérvate de manera interna, conecta con tu parte callada, con ese silencio, con esa parte, para que nos entendamos, con el corazón y no con la cabeza, ¿vale? Para así en palabras como más comunes. Conecta con esa parte de ti, dejando tu cabeza a un lado, busca la información, persevera, prueba y error, no pasa nada si me equivoco, mañana acertaré y si no, vuelvo a errar y no pasa nada. Es un aprendizaje, es un entrenamiento, el hecho de escuchar esa intuición y seguirla, ¿no? Es sin pensar, me voy a equivocar, me va a salir mal, etc. Da igual si te equivocas. Da igual. Porque si no te equivocas, lo que vas a ganar es mucho. No solamente ese logro o esa meta o ese objetivo, sino además ganarás en esa confianza y en esa seguridad, ya no solo en tu intuición, sino incluso en ti mismo o en ti misma, en esa herramienta tan sumamente poderosa. Y cuando hablo de intuición no hablo de cosas mágicas, ni de cosas extrasensoriales, ni nada de eso, ¿eh? Hablo de percibir, de entender, de entrar en un lugar y que el cuerpo se te erice porque hay una mala vibra, o estar no lo sé, en una toma de decisiones y saber estar tomando una decisión o tomar un camino y de golpe, de repente, que tu intuición te diga no, vete por el otro, y cojas y vayas por el otro. Eso te puede ayudar muy mucho en tu día a día, en tu vida. Y además, en este caso, querido, querida, tienes absolutamente todo enfocado a poder fluir con esa intuición, con esa percepción de una manera brutal. O sea, a nada que te pongas, a nada que lo intentes, a nada que dejes un poco tu cabeza a un lado y empieces a abrirle la puerta y a hacerle caso y a escuchar y a no preguntar ni a intentar buscarle la justificación, sino voy a percibir y la voy a seguir. Ahí verás cómo se abre el velo y va a ser brutal, de verdad. De verdad, de verdad. Y ahora voy a sacar un par de cartas. Sobre esta lectura. Y te voy a pedir que intuyas el final de tu lectura. Y así lo vamos a personalizar un poco más. Y vamos a empezar a ejercitar esa intuición. ¿Lo tienes? Pues si has elegido esta primera carta, ego, miedo. Lo que te decía en un inicio, ¿no?
a veces ese miedo, esa voz que no lo vas a saber hacer, no eres capaz, porque te has equivocado, fíjate, etcétera, ¿no? Ahí debes poner tu foco a invertir un poco ese diálogo que tienes con tu mente, o tu mente tiene contigo, tu ego tiene contigo. Miedo a perder el control también, ¿por qué no? ¿No? A que se piensen que estás un poco chiripita, que también podría ser, también te puedes encontrar con eso. Sea como fuere, las personitas que habéis elegido esta opción, el final de la lectura es: transita el miedo, traspásalo, salta ese obstáculo y abrirás el velo de una manera brutal. Y vamos con la siguiente, la misión. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Aquí ya estamos hablando de algo un poquito más elevado. Las personitas que habéis elegido esta última carta, posiblemente tenéis, también he hablado de esa percepción, y que esa percepción pueda traer ciertos miedos y cierto cierre. Quizás es tu misión el poder percibir y el poder trasladar o materializar esa misión en tu día a día. Para las personitas que habéis elegido esta opción, yo os diría que os pongáis manos a la obra, que busquéis la ayuda que necesitéis, con tiempo, con paciencia y con las herramientas necesarias. Para ello vais a lograr mucho, 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 mucho. Así que ya lo sabéis. Pues bienvenido, bienvenida, brujito o brujita que has elegido la opción de color naranja, el sombrerito naranja. Vamos a ver en qué momento está tu intuición. O qué papel tiene en tu vida. ¡Wow! Vale. Fíjate. Aquí hay una transformación. Si me guío por la carta que seguía, era la carta del juicio. Quizás por aquí tenemos a personitas con una gran percepción, pero también estás en un momento de transformación personal. Y voy a ver por dónde tira el tarot, porque es una carta un tanto dual en este tema. Puede ser wow. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Es lo que por eso te decía que era un poco dual la lectura. Bueno, la primera carta,
porque no sabía bien de dónde venías y hacia dónde ibas, ¿no? Es cierto que has pasado un momento un poco complicado en tu vida, en donde siento que ha habido bastante dolor y que ese dolor, esa crisis, esa angustia, ese momento complicado ha hecho que de alguna manera puedas ver con claridad, que te abras un poco a esa energía. Quizás gracias a la intuición has podido salir o has podido encontrar ese cabo de hilo por el que tirar, ¿no? Y ahí es como que te ha dado el empuje a voy a por ello. Sea como fuere, también estás en un momento de ver con claridad tu parte interna, tus heridas internas, y es como que está despertando en ti algo, ¿no? Hay dentro de ti como una pequeña semilla a la que le estás dando agüita y a la que le estás dando o dejando que le entren rayitos de sol, y eso va a germinar y va a crecer si le permites y si le dejas. Va a crecer algo con bastante potencia. Me parece maravilloso, y más cuando uno lo ha pasado mal o viene de pasarlo mal, ¿no? El empezar a salir de ese túnel oscuro o de esa zona más oscura siempre es positivo y motivo de alegría, ¿no? Para cualquiera. Te vas a recomponer o te estás recomponiendo. Y en esa recomponerme estás dejando que cosas crezcan dentro de ti, renazcan dentro de ti y empiecen a darte argumentos para sentirte satisfecho, satisfecha. Incluso podría decir que si no ha llegado, llegará el momento en el que tendrás la capacidad de darle forma, de concretar, de materializar ideas, deseos que tienes en tu cabecita. Tienes mucho poder mental, y no hablo de esa mente dictatorial, sino que tienes una gran capacidad para co-crear tu vida. Tenemos aquí a un mago potente, un mago o una energía que aún se siente un tanto vulnerable, pero que si haces bien el trabajo, si le das el agüita y el solecito necesarios para que se fortalezca, vas a poder brillar de manera contundente, o vas a poder dejar salir esa magia, esa energía, esa intuición de manera como muy marcada, muy potente. No te sientas vulnerable, no escondas quién eres, no escondas qué sientes, date prioridad, no te compares con nadie, no intentes enfrentarte a nadie, porque en algunas ocasiones podemos caer, ¿no? en la tentación de querer explicar a otros o a otro lo que piensas, lo que sientes, lo que te pasa, tu facilidad o no facilidad, etcétera, ¿no? Y ahí entras en una lucha, porque a lo mejor el otro no está abierto a la intuición, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de energías más sutiles y a lo mejor te dice, menuda tontería. Yo, no, pero escúchame, que a mí me ha ido bien, que a mí tal, que a mí... Sí,
No entres en esas batallas, en esa pérdida de energía, porque no vas a ganar absolutamente nada. Entiendo que la crítica ajena o que de alguna manera personas externas vengan a decirte que lo que tú sientes o lo que a ti te va bien, que a lo mejor son tonterías, son tal, puede hacerte sentir vulnerable o incluso a veces puede hacerte sentir atacado o atacada. No entres en ese juego. Tú tienes que tener esa confianza y esa seguridad que a ti te funciona, que a ti te va bien, que a ti te está ayudando o te ha ayudado a percibir y a salir o a seguir por donde tú hayas considerado. Y lo que puedan pensar los demás, lo que quieran creer los demás, lo que puedan opinar, etiquetar, enjuiciar, criticar, etc. los demás, ni puñetero caso. Porque al final lo que has de medir es cómo me funciona a mí. Si a mí me funciona bien, me da exactamente lo mismo lo que tú pienses. O sea, hola, ¿qué tal? No entres en ese querer convencer a nadie. Céntrate en seguir trabajando lo que has estado trabajando. No desfallezcas, persevera. Sigue por ese camino. Empieza a co-crear en tu mente esa realidad que quieres, esa realidad que anhelas. Sigue mirando dentro de ti, porque eso, como te decía al inicio, ¿no? Te está ayudando a crecer, a evolucionar, a sacarle todo el provecho posible a esas heridas. Porque fíjate que en muchas ocasiones, cuando uno toca fondo, cuando uno siente ese dolor, cuando uno siente esa herida profundamente, todo lo que nace de ahí es maravilloso. Es curioso, cuanto peor estás emocionalmente hablando, más abierto estás a que puedas conectar con tu esencia. Porque en cuanto peor estamos, nuestra mente tiene menos capacidad de limitarnos o de boicotearnos. Y se nos abre esa puerta a que podamos escucharnos más profundamente. Y tú debes aprovechar esa disyuntiva para recopilar toda esa información que ya está dentro de ti y poder transformar y poder crear esa abundancia, esa prosperidad, esa satisfacción personal que, repito, te va a ayudar a confiar, a empoderarte, a estar mucho más seguro, mucho más segura de ti mismo, pero también a crear, a co-crear la realidad que tú quieres. Así que también te digo, vigila qué estás creando en tu mente, porque tienes una gran capacidad y debes asegurarte de a qué pensamientos les das poder. Y cuando te digo crear, no estoy hablando de quiero una casa, quiero un coche, quiero, yo qué sé, una pareja. No estoy hablando de eso, No estoy hablando de quiero una casa y mañana te doy las llaves, no. Estoy hablando de cosas realmente en las que tu alma se enfoque, en las que tu alma necesita. Y ahí, querido, querida, sin ninguna duda vas a tener la capacidad, tienes una gran capacidad.
como te decía, no pierdas tiempo, date prioridad, no des cabida a enfrentamientos, a querer medirte con otros. Date toda esa energía, toda esa intuición y hazle caso, porque esa intuición te va a llevar a esa prosperidad, a esa abundancia y a ese sentirte pleno, plena en totalidad. Ya no hablo a nivel material, sino a ti, contigo mismo, contigo misma. Me gusta mucho esa lectura porque vienes de un lugar oscuro y esa oscuridad te ha ayudado y te va a seguir ayudando a crear o a co-crear una realidad mucho más clara para ti. Cerraremos la lectura con la intuición. Voy a sacar 2 cartas. Y te voy a pedir que seas tú quien cierre tu lectura, eligiendo una de ellas, para personalizar un poco más la lectura y acabar de matizarla. Así que si has elegido esta opción, la resistencia, no te resistas. Quizás hay heridas que aún hay que enfrentar, y cuando lo hagas, esa puerta se va a abrir de manera brutal. No te resistas a la sanación, no te resistas a mirar y no entres en conflicto. No entres, como te decía, no entres en comparaciones o en querer convencer de que lo que estoy haciendo me va bien. No, vívelo, siéntelo, aprovéchalo y que cada quien vaya por el camino que quiera ir. Si has elegido esta otra opción, la creatividad, wow, qué bonita. Pues eso, la co-creación tiene que entrar de lleno con esa creatividad, con ese dejarte llevar, con ese dejar fluir a tu alma y que sea ella la que dirija un poco el camino de esa creación de manera creativa. Recuerda que la creatividad no solo es bailar, dibujar o escribir. Podemos ser muy creativos en nuestra vida en cualquier ámbito o en cualquier plano de la vida. Así que sé creativo con tu vida, sé creativo con tu alma y toca el cielo, querido, querida. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Gracias por acompañarme una semana más. Espero que la intuición no os haya fallado y os haya gustado el interactivo. Recuerda que puedes compartir, comentar, dejar tu like sobre todo, que eso sí que os lo agradezco. Bueno, todos lo agradezco, ¿no? Pero recuerda que estamos en redes sociales y hay que darle un poquito de amor a ese trabajo para ayudar también a que se pueda expandir, ya que si las plataformas no ven esos likes o esos corazoncitos, entienden que no funciona. Así que vamos a dar y a recibir. Intuyo que lo vas a hacer, así que no me falles. Gracias, lo dicho, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente interactivo. Donde tú te eliges presente.